Hola, ¿qué tal? Los saludos Josué Álvarez, esto es Bucles TV. Bienvenidos una vez más a este espacio para compartir lecturas, películas, series y bueno, todo lo que vaya surgiendo relacionado al mundo de la cultura y el entretenimiento. Muy bien, hoy hablaré de un cuento de este escritor guatemalteco que es una de las plumas que mejor lo hace en Centroamérica. Es Rodrigo Rey Rosa. Ahí está una foto de él cuando estaba más joven. Y hablaré de este cuento que tengo aquí que se llama La niña que no tuve. La idea es ir leyendo e ir haciendo comentarios sobre el cuento, ¿no? Puede ser del aspecto técnico, de la historia, de cómo se supone que fue desarrollado y bueno, esos elementos que siempre son interesantes de ver dentro de una historia. Muy bien, la niña que no tuve, Rodrigo Rey Rosa. El cuento comienza así. A los 8 años había sido condenada a muerte. A ver, es una oración. A ver, no pienso ir oración por oración, pero esta oración es muy fuerte. A los 8 años había sido condenada a muerte. Y es una oración simple, muy concreta, muy al grano, muy ya nos abre un mar, un abanico de posibilidades de lo que puede pasar en el cuento o de lo que puede ser el cuento, ¿no? Ya tenemos una protagonista, eh, una niña, a los 8 años había sido condenada a muerte. Una extraña enfermedad cuyo nombre no quiero repetir, en referencia al Quijote, ¿no? La disolvería en menos de 120 días, según varios doctores. El médico que me dio las malas nuevas lo hizo cuan humanamente pudo, pero eso no bastó. Tuvo que ser cruel, con la crueldad particular que se desarrolla en esa profesión. Le pedí que describiera las etapas de la enfermedad y él precisó, punto por punto, con un margen de 2 o 3 semanas, la descomposición de mi niña. Como terminada la descripción, él añadió, me temo que no hay nada más que nosotros podamos hacer. Le dije que si lo que aseguraba no era cierto, yo lo maldecía. Llegué a la casa con pensamientos fúnebres mezclados con accesos de esperanza, pero la niña estaba tendida en la camita, pálida y temblorosa, pues era la hora de los ataques. La niña salió del cuarto en silencio y yo me arrodillé al lado de la niña. Perdón, la niñera salió del cuarto en silencio y yo me arrodillé al lado de la niña. ¿Cómo te sientes?, le pregunté y le besé la frente. Mal, dijo, y agregó, voy a morirme, ¿verdad? Por un descuido mío, una semana antes, ella había leído una carta del doctor acerca de la posibilidad de su muerte. No le creo, le dije. De niño, yo también estuve muy enfermo varias veces y sobreviví. Yo también quiero sobrevivir, dijo con una seriedad conmovedora. Pero papi, si voy a morirme, si los doctores piensan que me voy a morir, dímelo, no me engañes. A ver, voy a aprovechar este corte aquí eh, para explicar que ya se nos ha planteado toda la situación, ¿no? Y nos va dando elementos, nos da la cantidad de días, que eso lo hace todavía más desconsolador. Nos va dando, bueno, nos da la información que la niña sabe que está enferma, quizá no sabe qué tanto, pero sabe que está muy enferma, sabemos que le da ataques y en estas pocas palabras Rodrigo Rey Rosa logró ponernos en contexto y más, y además de eso, logró también empatizar al lector con estos personajes, el padre y la niña, que son, obviamente, al ser un cuento, son los personajes, un cuento no tiene demasiados personajes y suponemos que serán como los que llevarán la trama, ¿no? No me espero realmente otro personaje. Y
Me gusta la concreción. Creo que hay un par de cosas que no me quedan claras, como esta acotación, con un margen de 2 o 3 semanas. No sé a qué se refiere con eso, pero supongo que, que debe ser como las predicciones del doctor podían fallar entre 1 y 2 semanas. Seguiré. Me miraba fija, intensamente, y no pude mentir. Según el doctor que ha estado viéndote, podrías morirte dentro de 4 meses. Pero yo no le creo. 4 meses. Se puso a contar, primero mentalmente y luego para asegurarse con los dedos. Eso sería en febrero. A ver, esto es muy duro para una niña. Bueno, para cualquier ser humano, ¿no? Que le digan, le quedan 120 días. Asentí con la cabeza, tomé su mano sudorosa y la apreté. Y ella se quedó dormida, o con su delicadeza de pequeña fingió que se dormía. Al día siguiente me levanté temprano, le hice el desayuno y le preparé el baño. Por la mañana parecía una niña sana, y por un momento olvidé que había sido condenada. Salí de compras, era una esplendorosa mañana de noviembre. De modo que al volver a casa le propuse que saliéramos a pasear después de comer. ¿A dónde quieres ir?, me preguntó. A donde tú quieras, dijo inmediatamente. A un lugar al que nunca hayamos ido. Eran tantos los lugares a los que no habíamos ido. Es increíble, es cierto. Si uno se pone a pensar, realmente uno va más. Es decir, hay más lugares que no conoce que los que conoce. Aunque usualmente en la cabeza uno tenga otra cosa. Había sido un error que yo la concibiera. Yo que siempre tuve miedo a la descendencia, pero no me opuse a los deseos de su madre con suficiente determinación, y la niña nació. Su madre me abandonó hace 3 años, y aquí estamos. Cuando salimos al cruzar la doble puerta del vestíbulo, un hombre alto y pálido que aguardaba la ocasión se introdujo furtivamente en el corredor. Esto que hace con los guiones, no sé, creo que es para hacer énfasis. Mm. Un drogadicto, dijo ella, y el hombre pudo oírla. Tal vez, dije. En la calle me recriminó. Claro que era un drogadicto. ¿Por qué dices tal vez? Tal vez te oyó. ¿Y qué? Es la verdad. A la gente no le gusta oír lo que uno piensa de ella. Me miró entre decepcionada y comprensiva, y dijo, supongo que no. En la esquina del Bowery y la Octava, me tiró de la mano. ¿Por qué no vamos a Times Square? Tomamos el subterráneo en Astor Place con su telón de fondo kitsch. Abajo, en el andén, una bandada de poetas daba un tono intelectual y hasta elegante a ese agujero de Gran Gruyere. La cosa sería evacuar la ciudad, demolerla por completo de una sola vez, darle la espalda al sitio y reintegrarse a la realidad. Subimos al tren, ingresamos al túnel. El carro dio un bandazo y los pasajeros que estaban de pie fueron lanzados unos contra otros, pero los cuerpos con caras grises se mantuvieron de pie, con un movimiento pendular, como si colgaran de sus ganchos en un matadero prolongado. Cadáveres de todas las edades. Interesante manera de describir, ¿no?, la realidad de la ciudad. Y bueno, aquí vamos viendo un poco la personalidad de la niña, ¿no? Eh, Esa inocencia de simplemente describir a las personas y no interesarse por lo que las personas puedan pensar de lo que uno piensa de ellas. Y eso es un valor que los niños tienen, ¿no?, y que nosotros los adultos hemos perdido por completo. También hay una descripción de la ciudad que se vuelve sombría, ¿no?
Y yo creo que, vean, por ejemplo, si este tipo acabara de cumplir el sueño de su vida y no estuviera pensando en que se le va a morir su niña, creo que no sería tan sombría la ciudad, ¿no? Creo que esta ciudad sombría no es nada más que el pretexto para contarnos la verdad sobre el personaje. Y está muy bien logrado porque se logra ver lo oscuro de la ciudad. Se logra ver qué tan tétrico puede ser, ¿no? El cemento era tan duro en la calle 42 y el aire helado hería de la misma manera que 10 años atrás, cuando caminé por primera vez en esta ciudad, pero el lugar había cambiado. El antesala de la muerte hubiera sido el esperar que cada quien buscara el placer del prójimo como el suyo propio, pero suele ocurrir lo contrario. Así, en lugar de un jardín de las delicias de fin de siglo, la ciudad era una morgue suprema. Dimos una vuelta por Times Square. Así, aquel torbellino de gente muerta y un ejército de criaturas de Walt Disney, perdimos una de las 120 tardes que le quedaban a mi niña. Qué terrible, ¿no? Comenzar a contar, quedan 120, que luego 120 días parecen mucho, pero se van en un suspiro. Eh, Se van en un suspiro, se acaban muy pronto. Es lo que dura un periodo académico en una universidad y eso no se siente. Volvimos a casa decaídos al atardecer. Yo habría preferido decaídos, volvimos a la casa al atardecer. Pero bueno, llegué al séptimo piso como siempre, sin aliento. Las luces de un pequeño rascacielos entraban en lugar de la luz de las primeras estrellas, por un ventanastro en el otro extremo de nuestro apartamento. Me acerqué a la ventana. Era como arena erizada al lomo de un imán aquel paisaje. Utiliza mucho estas imágenes. Eso quizá, no sé, a veces puede que pierda un poco. Preparamos todos la comida y cuando nos sentamos a comer, ella dijo: perdimos el tiempo esta tarde. Debí quedarme leyendo o estudiando. No quiero, no tengo tiempo que perder. A ver, esto me sorprende mucho. Perdimos el tiempo esta tarde, debí quedarme leyendo o estudiando. No tengo tiempo que perder. Esta niña sabe que se va a morir en 120 días. Y esta niña, a ver, yo creo que la actitud natural de cualquier niño habría sido: a ver, los estudios no me van a servir de nada, ni leer tampoco. Voy a ser un poco hedonista y me voy a dedicar a disfrutar, a jugar, ¿no? Los placeres de los que puede disponer un niño. Em, es muy fuerte. Perdimos el tiempo hasta tarde. Debí quedarme leyendo o estudiando. No tengo tiempo que perder. Esto habla de que por lo menos la niña entiende como un valor intrínseco. eh, a ver, o que el valor del estudio está dentro del estudio y no está fuera de él. Sí, porque siempre hablamos del estudio y siempre pensamos en él en función de lo que podemos lograr con lo que saquemos del estudio y no vemos al estudio como un valor en sí mismo. Porque esta niña, a ver, esta niña no va a ser una profesional. Esta niña se va a quedar ahí simplemente. Me parece, creo que esta oración, más allá de lo que pase luego en el cuento, creo que esta oración, debí quedarme leyendo o estudiando, no, o este par de oraciones, no tengo tiempo que perder, me parece que es la joya del cuento. Hasta el momento es la joya del cuento. El cuento realmente funciona bastante bien hasta el momento y con esta joya me parece espectacular. Sí, me parece un gran logro. Y el papá le dice: pero Linda, hacía un día hermoso.
Sí, lo sé. Sé que tratas de hacerme feliz porque tengo poco tiempo. Pero no trates demasiado, ¿está bien? Sí, creo que lo normal, ¿no? No sentirse agobiado porque... o que mi papá está gastando todo su tiempo en mí. Aunque, a ver, eh, si nos ponemos... Si ponemos los pies sobre la tierra de esta situación, el papá no va a volver a ver a la niña. Y eso es así. Es terrible. Me quedé callado un momento, mientras ella miraba por la ventana el pequeño rascacielos. Claro, preciosa, dije después. Claro, no le iba a decir, no le iba a regañar en un momento así. Perdona, pero nadie es perfecto. Me encogí de hombros y creo que si hubiera tenido rabo, lo habría escondido entre las piernas. Me encanta este recurso. ¿Sí? Es una manera tan gráfica, tan hipotética, tan analógica de explicar cómo se sentía, ¿no? Y no es el típico, y me fui con el rabo entre las piernas, sino, o entre las patas, porque quien tiene rabo son los animales. Me encogí de hombros y creo que si hubiera tenido rabo, lo habría escondido entre las piernas. Un gran logro. Ella cerró los ojos y luego me miró de una manera extraña. Me atemorizó. Papi, me dijo, antes de morirme, quiero saber qué es el sexo. Ah, claro, claro. Esta niña... A ver, esta pregunta podría parecer una colocación gratuita ahí. ¿Qué tiene que ver esto con el cuento? Pero si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar, esta niña que pronto va a morir y que debería conocer de esto hasta dentro de un tiempo, no con 8 años, viene y lo pregunta. Y no lo pregunta gratuitamente, o no está ahí gratuitamente, sino que el cuento nos está haciendo, nos está recordando con esta pregunta que habrá cosas que ella no viva, ¿sí? Y creo que nos lo hizo primero con, con el estudio. A ver, ella no se va a graduar nunca, ¿sí? Ni de primaria, ni de secundaria, ni de la universidad, ni posgrados, ni nada. Ella no se va a graduar. Eso es lo primero, que no se va a graduar. Y luego, es esto, por lo que ella pregunta, lo tendría que saber después y lógicamente experimentar mucho después. Pero ella lo pregunta. Quizás se lo ha estado preguntando, pero lo importante no es lo que sucedió antes. Lo importante es lo que sucede, lo que no sucederá después. Y recordemos que el cuento se llama La niña que no tuve, ¿sí? Es sobre la ausencia, supongo. Me parece, me parece con pequeñas, ven, como con un par de oraciones este cuento va dando esos toques, ¿no? Eh, He perdido el tiempo esta tarde, o no tengo tiempo que perder. Y le pregunta al papá, ¿qué es el sexo? ¿Qué? Pero no por una curiosidad o por ponerlo ahí nada más. Es lo que no se va a vivir y lo que no se va a saber luego, dentro de 20 años tal vez, dentro de 15 años. Es de una brutalidad impresionante. Levanté las cejas y tragué saliva. Claro, siempre es una pregunta incómoda para cualquier padre. Y me cortó la respiración. A ver, por muy moderno que sea el padre. Había oído algo en la escuela, pensé. Era lo natural. Me pregunté fugazmente si no habría fantasmas pornográficos flotando todavía por la calle 42.
Recordé al ratón Mickey, a Pluto, a Clarabella o a Clarabella. Sí, mi niña, dije con una sonrisa confundida. Un día de estos te lo explicaré. ¿Me lo prometes? Asentí con la cabeza. No insistió. Quiero que lo digas. Dije que se lo explicaría. Miré el reloj que estaba sobre el televisor. ¿Cuándo? Preguntó. Ya son las 7. ¿Cómo corre el tiempo? Le dije. Desde luego, hoy no. Obviamente no. No. Eva del tema hizo una mueca. No se sabe cuál. Lo dejé ahí al aire. Yo habría preferido saber cuál es la mueca que hizo. Esto que sucede en el cuento, esto de la evasión del tema, ¿no? También es, no sé, ahorita se me ocurre que puede ser un poco canalla, ¿no? No la pregunta, la evasión del tema. Porque, claro, creo que la reacción del 99% de los padres, ¿no? Pero aquí yo creo que lo que sucede es que, además de que él no sabe qué responder o no sabe cómo explicarlo, además de eso, yo supongo que también se lo piensa si contárselo o no, si se merece la verdad o no, porque es una niña de 8 años, pero en cambio es una niña de 8 años que se va a morir y que no estará ahí para verificar ni mucho menos, ¿no? Sí, dijo, ya lo sé, comienzo a sentir los temblores. La acompañé a su cuarto, le puse el pijama o el pijama, como dicen en España, y la acosté. Le di a tomar sus medicinas. Tantas gotas de esto, tantas gotas de aquello, tantas de lo otro. La luz, dijo. Apagué la luz y nos quedamos juntos en la penumbra esperando los ataques. Y ahí, bueno, hay una referencia a otro cuento, que fue cuando lo copié y pegué en el Word. A ver, evidentemente se trata de un cuento. eh, evidentemente se trata de un cuento muy siglo XXI. No es un cuento que tenga un cierre en sí, ¿no? Sino que solamente nos plantea en primer lugar una situación, una niña de 8 años que está condenada a muerte, le quedan 4 meses de vida. En estos 4 meses de vida, bueno, más que ella, el papá tendrá que decidir qué va a suceder con ella. Si, por ejemplo, entra el dilema de si esta niña debería seguir estudiando. Evidentemente ella quiere porque dice, quiero aprovechar mi tiempo. Pero, a ver, yo creo que a ningún niño de 8 años se lo condenaría eh, o nadie lo juzgaría si decidiera simple y sencillamente, o sea, si sabe que se va a morir, ¿no? Obviamente. Pues, si no lo sabe, pues que estudie. Pero una niña de 8 años que se va a morir, uno dice, a ver, si le gusta el estudio, porque hay que ver también cómo ven el estudio de los niños, porque puede que ellos lo vean con mucha inocencia. Quizá yo ya olvidé cómo miraba el estudio cuando tenía 8 años, pero uno lo ve como una responsabilidad, al menos yo lo miraba como una responsabilidad intrínseca a mi edad, como una responsabilidad propia de mi edad, como una realidad propia de ese momento de mi vida. Ya luego, por ejemplo, yo después de estudiar mi primer pregrado y la maestría y demás, uno ya comienza a verlo, aunque le guste el estudio,
ya comienza a verlo nada más en función de lo que va a significar eso luego, ¿sí? Y cuando se está estudiando la segunda carrera es peor todavía, porque claro, ya uno no tiene el mismo ambiente estudiantil, ¿no? Que por ahí uno lo puede disfrutar un poco. Pero en este caso estamos con una niña de 8 años y esta niña de 8 años, a ver, se está encontrando en esa situación de que ella sabe que se va a morir, pero quiere seguir estudiando. Y luego, bueno, está la descripción oscura de la ciudad, ¿no? Una ciudad triste, una ciudad, a ver, que podría ser un lugar muy alegre. De hecho, aparecen personajes de Walt Disney, ¿no? Que a cualquier niño le alegrarían, pero ¿cómo levantarle el ánimo a una niña que se va a morir y a un padre que sabe que se va a morir su niña? Yo creo que eso está bien logrado en el cuento, se logra ver la oscuridad, lo triste, lo pesado, ¿no? Pues se puede sentir lo pesado de la ciudad y lo hace a través de unas imágenes muy concretas. Creo que eso está bien. Luego la pregunta de la niña y el final del cuento, que el final del cuento es, no sé, es esperando los temblores, ¿no? Eh, yo creo que el final de la historia, el final de la historia, no el cuento. El final de la historia, pues evidentemente todos lo conocemos. El final de la historia es 4 meses después, cuando la niña muere. O no sé, tal vez podamos seguir la historia del padre, pero la historia más o menos llegaría a esos términos. Por mucho terminaría en el luto, ¿sí? Como hecho terminaría en el luto. Ese luto ahora, ese luto puede durar 6 meses o puede durar 10 años. Y ahí termina esta historia que yo creo que es muy difícil encontrarle un final como cerrado, ¿no? Un típico final de cuento. Lo que pasa es que este cuento, además de que está bien contado, tiene suficientes elementos que lo chocan a uno en medio, ¿no? Desde el principio, ¿no? Mi hija tiene 8 años, fue condenada a los 8 años, sí, a muerte, porque está enferma. Creo que eso es una de las cosas, ¿no? Y luego, bueno, lo que he estado explicando. Pero no tiene un final típico de cuento, que en este momento no se me ocurre absolutamente nada que pueda servir como ese final típico de cuento, pero que es algo que siempre se aprecia. Y este cuento, bueno, yo no soy mucho de este tipo de cuento, a mí me parece que los cuentos deben cerrar, aquí lo deja, a ver, no es que quede abierto, ¿no? Porque uno inconscientemente sabe cuál es el cierre, o conscientemente, no sé, uno lo puede buscar. También puede ser que haya un elemento que yo me haya perdido en la lectura, que trate de hacerlo con la mayor conciencia posible, y ese elemento sirva para cerrar aún más el cuento. Está muy bien narrado, eso es evidente. Quizá algunas partes flojas, no sé. Yo siempre, bueno, uno siempre como lector, ¿no? Lo que pasa que el cuento se puede ver de varias maneras. Uno lo puede ver como lector nada más. Y si el cuento le mueve algo a uno, pues el cuento funciona. Pero luego uno también lo juzga como corrector, como editor. Y bueno, ya se comienza a juzgar el relato de otra manera. O también como creador. Entonces como creador uno, por ejemplo, siempre anda buscando respuestas, soluciones a lo que supone que no se solucionó en el cuento. Pero, pero creo que aquí técnicamente, pues técnicamente tiene sus altos y tiene sus bajos, más altos creo yo que bajos. Y este asunto del final que les decía. Ahora, los temas que nos propone este relato son, bueno, la muerte, número uno, la muerte en la infancia. Es un cuento sobre el dolor, sobre la superación, aunque no lo parezca, porque, a ver, esta niña tiene que remontar.
yo no sé, yo que soy una persona que, que suelo vivir con ansias, ¿no? Con ansias hacia el futuro, y porque no lo voy a negar. Si uno, si, bueno, por lo menos en mi caso particular, así es. Eh, y esta niña sabe que se va a morir, sabe cuánto le queda. ¿Qué se le dice? ¿Cómo remonta el ánimo a esta niña? ¿Cómo remonta el ánimo el papá? ¿Sí? Y uno sabe, desde la lógica uno dice, a ver, pero es que es mejor vivir 120 días con alegría que vivirlos tristes, porque igual se van a acabar. Sí, eso es cierto. Pero justamente ayer estaba escuchando un podcast de Víctor Frankl, ¿sí? Eh, o sobre Víctor Frankl, mejor dicho. Ya nos habría gustado a todos que en tiempos de Víctor Frankl se pudieran hacer podcast. Habría mucho tesoro en Spotify seguramente. Y Víctor Frankl es el creador de El hombre en busca del sentido. Y él explica que realmente el real sentido de la vida, uno lo encuentra en la proyección. Ahí uno encuentra un sentido de vida. Ahora, esta niña, ¿cuál es el sentido de su vida si no tiene proyección más que sus 120 días? Es una proyección cortísima. O sea, es un cuarto de año. Que puede que para un niño sea más, porque para un niño los días y los meses son más largos, ¿no? Porque implican un porcentaje mayor de su vida. Pero a esta niña, ¿cómo se le halla el sentido? Y quizá, ahora que lo pienso, los estudios, porque ella dice, perdí la tarde y tengo que estudiar y leer, quizá los estudios sean ese sentido último, es lo que le queda, nada más. Solamente eso le queda. No puede entregarse desde el hedonismo, no puede entregarse desde el hedonismo al juego, yo creo, nada más. Aunque como les decía, puede que alguien venga y diga, no, es que esta niña debe seguir estudiando y sí. Bueno, en este caso debe porque creo que por ahí va el sentido de su vida. Y quizá un poco la pregunta sobre el sexo, quizá la pregunta también nos intenta decir eso, que a ver, esta niña querrá por lo menos saber conceptualmente muchas cosas, no solo esto, muchas cosas que no podrá vivir y no podrá saber en el futuro. ¿Sí? ¿Qué se siente ser mamá, por ejemplo? ¿O qué se siente desempeñar una profesión? Y que se siente ser mamá más fuerte todavía porque ya ni siquiera vive con la mamá. Ni siquiera vive con la mamá. La mamá se fue. Más fuerte todavía la pregunta para ella. Yo creo que Rodrigo Rey Rosa, no sé, creo que habría funcionado, pero quizá, quizá es más natural la pregunta ¿qué es el sexo? A qué se siente ser mamá. Quizá es más natural. Muy bien. Entonces, este es el cuento. Este es el cuento y luego también habla del valor intrínseco de las cosas, ¿no? O el valor según la proyección, según lo que vamos a lograr después. Que yo creo que lo que más le conviene a los niños y a los jóvenes es pensar los estudios con un valor en sí mismo y no estar pensando en lo que van a conseguir después. Pues ya con yo creo que ya en la universidad y en los posgrados uno lo comienza a ver de otra manera. Y luego también la inocencia de los niños, ¿no? Que se ve reflejado en varias partes. Y tomarse con tanta tranquilidad de la muerte. Creo que un adulto no se lo tomaría con tanta tranquilidad. Creo que yo no me lo tomaría con tanta tranquilidad. Y creo que por eso en el diseño de la vida
Por eso no sabemos el día que nos toca morirnos. ¿Sí? Por ejemplo, habrá gente que se morirá hoy, ¿no? Y no lo sabe. En el mundo, muchas personas. Y quizás es mejor que no lo sepan. Quizás es mejor que no sepan lo que les toca hoy. Y algunos les quedarán 50, 60, 70 años de vida y tampoco lo saben. No lo saben. Y eso creo que también está bien. Creo que está bien el diseño que tenemos de la vida. Muy bien. Este es el cuento. No sé si tenga algo más para decir. Creo que no. Miren, nos tardamos 36 minutos. Prácticamente lo mismo que la novela. Pero claro, hoy estuvimos leyendo el cuento. ¿Verdad? Que tiene para mí dos momentos altos. Que son siempre en la niña. Los momentos altos del cuento son siempre en la niña. Es la que con dos, tres palabras lleva adelante la historia y hace que valga la pena. Muy bien, este es el cuento, pueden buscarlo, está en internet y pueden leerlo, a ver, o releerlo, o si lo leyeron conmigo, y ver qué sucede, qué impresiones causa y qué encuentran de nuevo. Y también otros cuentos de Rodrigo Roy Rosa, evidentemente, pueden buscarlos. Es un muy buen escritor. Muy bien, hasta aquí llegamos y nos vemos hasta la próxima.